Para cosechar polen hace falta primero, evidentemente, tener una buena floración productora de polen. Y luego colmenas fuertes con suficiente abeja vieja, que es la que va a salir al campo a recolectar el polen, y suficiente abeja joven para que haga los trabajos internos de la colmena y suficiente cría abierta. Más cantidad de cría abierta tenga una colmena, más instinto de recolección de polen va a tener. Por tanto, es conveniente llegar a la cosecha de polen con una colmena que tenga una buena puesta, una buena empollada anterior a la cosecha, los días anteriores, para que haya una gran cantidad de cría abierta. También, evidentemente, las colmenas no deben de tener ni enfermedades ni estar cambiando de reina, porque la trampa de polen es un excluidor de reina. Y es mucho mejor trabajar en colmenas con piquera alta o colocarlas encima de soportes para que la trampa de polen quede aislada de la humedad del suelo y del contacto con la vegetación, porque eso va a mejorar la calidad del polen recogido. La trampa ha de ser una trampa adecuada, una trampa de tener un tejadillo para evitar la condensación de la humedad en el caso de que la haya por las noches frías o por las madrugadas. La rejilla de recolección debe de ser de plástico, es lo que menos daña a las abejas. Debe de ponerse un escape de zánganos detrás de la rejilla, para evitar que los zánganos que nacen en el interior de la colmena, al intentar salir a través de la rejilla, queden atrapados y obturen la rejilla, llegando a asfixiar a la colmena. Se puede dar el caso de una colmena potente que tenga mucha cría de zánganos. El cajoncillo debe de ser amplio, debe tener una capacidad para aproximadamente 1 kilo de polen, o 1 kilo y algo, y de materiales alimentarios, evidentemente. En el mercado encontraremos modelos de polen, de trampas de polen pequeñas para autoconsumo, que pueden ser válidas para la recolección de polen para autoconsumo. Una trampa pequeña pues puede recoger perfectamente 1/4 de kilo, 300 gramos de polen, en una colmena que no esté excesivamente preparada, ni en una floración que no sea excesivamente buena para la recolección de polen, pero es suficiente para luego recolectarlo cada día, cada 2 días como mucho, en zonas secas, meterlo en una bolsa de plástico y congelarlo para autoconsumo o para preparar piensos para las abejas. Y desde luego el profesional tiene que ser de otra manera, tiene que ser más robusto y tiene que tener un cajoncillo mucho más grande y aireado, tiene que tener un cajoncillo de 1,5 kilos de capacidad. A la hora de cosecharlo no se deben de dejar pasar más de 2 días con el polen en la trampilla. Ideal, 1 día. Porque ya hemos comentado que en ese tiempo, a temperatura ambiente y con la humedad que tiene el polen de manera natural, los microorganismos van proliferando y van creciendo, y eso va en detrimento de la calidad del polen. El recipiente en el que se coseche tiene que ser de material alimentario y de fácil limpieza. Y hay que evitar siempre la acción de la conjunción de temperatura y humedad en el polen. Las trampas se han de mantener puestas durante todo el periodo de floración, porque las abejas cuando recolectan polen, si nosotros atrapamos una parte del polen, pues la colmena va a enviar más abejas a recolectar polen para seguir manteniendo el nivel de entrada en la colmena, que lo mantiene. Irá en merma de la cosecha de miel, pero el nivel de entrada de polen en la colmena se mantendrá. Entonces tenemos muchas abejas recolectando polen. Si en ese momento decimos vamos a darles un día de descanso o 2 días de descanso, vamos a ocasionar una entrada masiva de polen en la colmena que puede bloquear la cámara de cría. Entonces es conveniente que cuando se coloca la trampa se mantenga puesta durante toda la floración, los 20 días de la floración o los 15 días que se vayan a recolectar polen o el tiempo que sea. Cuando se cosecha polen se aprovecha para revisar el buen estado de las trampas, y siempre hay que llevar cajoncillos y trampas de repuesto limpios y desinfectados, porque si el polen se ha enmohecido en un cajoncillo o una trampa se ha deteriorado por lo que sea, pues se debe de sustituir por una limpia y desinfectada de las que llevamos de repuesto. Y las trampas que estén en colmenas que no cosechan polen, en colmenas enfermas, que están cambiando de reina o colmenas débiles, es mejor sacarlas del proceso productivo, o colmenas con micosis, por ejemplo. El polen se ha de recolectar de la trampa a recipientes apilables y aireados. Aquí en esta diapositiva se ven claramente unos buenos ejemplos, ¿no?
Han de ser de fácil limpieza y desinfección para que no acumulen contaminaciones y siempre de materiales alimentarios. Y como máximo se ha de poner una capa de unos 20 centímetros, un palmo de polen en estos recipientes, porque si se pone una capa más grande, el peso de la capa de polen compactará las pelotas de la parte de abajo. Y esas pelotas, que se harán grumos de pelotas, serán difíciles de secar y fermentarán en el interior y son una merma en el proceso productivo. En esta otra pantalla vemos esto mismo que hemos comentado, con el aditamento de evitar el contacto de las cajas de recolección con superficies contaminadas, el suelo, el piso del vehículo de transporte si está sucio, lo que sea. Lo ideal sería tener una lona limpia o un plástico limpio en el piso del vehículo de transporte. Aquí vemos dos malas prácticas que están marcadas con una cruz roja. En la foto de arriba vemos que se está vertiendo el polen en unas cajas de madera que no son de fácil limpieza y desinfección, y desde luego tampoco de material alimentario, y en la de abajo vemos que hay unas cajas de fruta que se han reacondicionado para la recolección de polen y que tienen en su interior una malla mosquitera para evitar que las pelotas caigan, pero que se están apoyando directamente en el suelo, con lo cual se está recogiendo mucha contaminación microbiana del suelo, lo que es totalmente indeseable. Bueno, una vez que se ha cosechado el polen, viene la parte del procesado. En la parte del procesado podemos hacer tres funciones, tres vías diferentes. Una es secar para conservar y tamizar para limpiar. La otra es, en vez de secar, congelar también para inactivar el crecimiento microbiano y entonces también después tamizar lo que se ha congelado. Y la otra opción es, que es una opción que utilizan algunos cuando están en plena campaña, como no tienen mucho tiempo de secar, pues cosechan y congelan, cosechan y congelan, cosechan y congelan, y cuando ha acabado la cosecha sacan del congelador y entonces secan tranquilamente y tamizan después para poderlo conservar. En esta pantalla vemos ya pues diferentes niveles de trabajo del procesado de polen. En la parte de arriba a la izquierda vemos una secadora de bandejas circulares, que en realidad esto en el mercado se vendía antes como una secadora de legumbres para las conservas caseras, para la gente que tiene un huerto, ¿no? Pero que bueno, se utiliza también para el secado del polen, que sirve para pequeñas cosechas de autoconsumo. Y luego hay ya armarios secadores profesionales con mayores o con menores capacidades. Normalmente los hay de hasta 250 kilos de polen, que ya es una cantidad apreciable, vienen siendo 2 bidones aproximadamente, un poco menos de 2 bidones, y consta de una serie de bandejas separadas entre sí y con el fondo aireado para facilitar la entrada y la circulación del aire caliente, que entra por la parte de abajo y va haciendo un zigzag y subiendo por la parte de arriba hasta que se elimina. La temperatura de secado tiene que ser de unos 40 grados aproximadamente, 40-45, no interesa más temperaturas más altas porque entonces hay deterioro de una parte de los componentes del polen, y una vez que el polen está seco hay que dejar enfriarlo antes de sacarlo, porque si se saca caliente del secadero, con la humedad ambiental capta la humedad ambiental y entonces perdemos una parte del secado que hemos hecho. Entonces, una vez que el secadero ha acabado su ciclo, se apaga la calefacción y se deja pasar aire frío para que el polen se contraiga y las pelotas se contraigan y salgan refrigeradas, no salgan calientes del secadero. Una vez que el polen se ha secado, conviene tamizarlo. También se puede hacer con el congelado, ¿no? Para eliminar el polvo de polen. Todas las superficies de adherencia de los microorganismos van en deterioro de la conservación del polen, por lo tanto es conveniente eliminar ese polvo, tamizar. Y una vez que eso, también hay evidentemente en el mercado diferentes tipos de equipamientos, desde lo normal es las máquinas de zaranda, que son las que se utilizaban para cereales en toda la vida, pero que hoy día pues están hechas de tamaños más pequeños y adecuadas al polen, y también mesas vibradoras que son una copia de las que se utilizan en la industria farmacéutica desde siempre también. Finalmente el polen se ha de embalar y entonces se embala en bolsas de plástico gruesas de unas 600 galgas para que sean resistentes,
y se comercializa o bien en cajas de cartón de unos 25 kilos, dentro de una bolsa de plástico o de aluminio, o bien en un bidón de miel de 300 kilos que suele tener unos 150 kilos de polen. Manejar polen tiene unos riesgos y entonces tenemos que ser conscientes de estos riesgos y actuar de manera que los minimicemos. El primer riesgo es cosecharlo mal. No se puede cosechar polen de pelotas negras. Moradas, sí, las moradas son de rapón chico, pero negras no. Las negras son de chupamieles, porque eso nos va a dar un contenido en alcaloides pirrolidínicos superior al que permite la ley, que es de 500 ppb, 500 microgramos por kilo. Fácilmente un polen que sea rico en pelotas negras, como este que tenemos en pantalla, va a dar esa cifra o una cantidad superior y no va a ser hábil para el mercado. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es la microbiología del polen. Como ya se ha comentado antes, es un condicionante de su valor comercial y es muy importante que se conserve por debajo de los niveles que se citan en esta pantalla, tanto en contenido de aerobios, como de Streptococcus, mohos, levaduras o el contenido en aflatoxinas. Y para ello hemos de tener en cuenta los factores limitantes que habíamos comentado antes, de mucha higiene, rapidez en el secado y conservarlo, o sea, manejarse a temperaturas en las cuales no sea fácil el crecimiento bacteriano, evitar en lo posible el aire, el oxígeno, la presencia de oxígeno y en todo caso utilizar sustancias inhibidoras para minimizar esa acción de deterioro de los microorganismos. Y otros macroorganismos que pueden también afectar al polen son, por un lado, los múridos. No hay que dejar acceso de los ratones en general al polen y, desde luego, no puede haber ratones en un sitio donde se trabaje polen. Hay que poner trampas y hay que ser higiénicos en este sentido y tener los análisis de peligro y puntos de control críticos correspondientes. Y, desde luego, las polillas. Las polillas de la cera pueden oler el polen desde kilómetros y acudir para hacer allí su puesta. Y si dejamos un bidón de polen abierto y nos vamos a contestar una llamada de teléfono o lo que sea, sobre todo si es por la tarde o por la noche, las polillas van a aprovechar para poner allí sus huevos y que prosperen. Y los huevos van a crecer fundamentalmente en la parte de arriba, que es la parte más oxigenada, y se va a generar allá un criadero de larvas de gusanos de las polillas de la cera. Para evitar esto hay que tomar medidas. Y las medidas son, pues, intentar, por ejemplo, que la atmósfera de arriba sea una atmósfera inerte, para ello se utiliza el carbónico, lo mismo que se utiliza para darle presión a la cerveza, sustituir el aire de dentro del bidón por carbónico, poner unas hojas de laurel, una capa de hojas de laurel en la parte de arriba, o también utilizar ozono. Hay ozonizadores en el mercado, 30 minutos de ozono también ayuda a conservarlo, y evidentemente también pues recurrir, en el caso de los profesionales, a una empresa especializada que tiene operarios especializados y que con productos especializados, con fosfuro de aluminio, utilizan técnicas de tratamiento de esto. Van ellos, que tienen permiso de utilización de estos productos, hacen el tratamiento y vuelven a los 2 días, retiran los residuos y ya está. El polen, si se mantiene cerrado, está perfectamente conservado. Con respecto a los usos del polen, lo primero es que hay que controlar la calidad del polen que se va a colocar en el mercado.